Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un episodio que promete ser de infarto. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en un auténtico choque de titanes, una batalla que ha sacudido los cimientos de la industria, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Ande y Kerem. Sí, señores, han oído bien. Vamos a desentrañar los entresijos de esta guerra, analizar las estrategias, las posibles consecuencias y, por supuesto, especular sobre lo que esto significa para el futuro de sus carreras y para el panorama del entretenimiento en Turquía. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este apasionante análisis, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni una sola de nuestras dosis semanales de entretenimiento, análisis y las últimas noticias del mundo de las series y los famosos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿listos para el drama? Porque aquí vamos. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos de los nombres más grandes y reconocidos en el universo de las telenovelas turcas. Ambos han conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su química explosiva en pantalla. Han construido carreras sólidas, han protagonizado éxitos rotundos y se han convertido en verdaderos íconos de la industria. Por eso, cuando surge la noticia de una guerra de titanes entre ellos, la expectación es máxima y las preguntas se agolpan en nuestras mentes. ¿A qué se refiere este título tan impactante? Estamos hablando de una rivalidad profesional, de un conflicto personal, o tal vez de una disputa por un proyecto, un contrato o una plataforma. La industria en shock, el subtítulo nos lo dice todo. Esto no es un chisme pasajero, es algo que ha generado un revuelo significativo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a los analistas del sector rascándose la cabeza. Para entender la magnitud de este evento, debemos recordar el impacto que Hande y Kerem han tenido individualmente y sobre todo, juntos. Su relación en Lagunesingthlar y más tarde su romance en la vida real derivado de su participación en Senkalkam, los catapultó a un nivel de fama estratosférico. Eran la pareja del momento, la pareja que todos amaban ver, tanto en pantalla como fuera de ella. Ahora imaginen el terremoto que debe ser una confrontación entre dos fuerzas tan potentes. Podríamos estar hablando de diferentes escenarios. Por un lado, quizás haya surgido una competencia feroz por el próximo gran papel, un proyecto que ambos desean con todas sus fuerzas y por el cual están dispuestos a darlo todo. En la industria del entretenimiento, las oportunidades son limitadas y la ambición es ilimitada, por lo que no sería de extrañar que se encontraran en lados opuestos de una negociación o una audición crucial. Pensemos en roles principales en series de alto presupuesto, proyectos internacionales o incluso la posibilidad de lanzar sus propias productoras. El deseo de seguir liderando y reinventándose puede generar tensiones. Otra posibilidad, y esta es la que suele generar más morbo, es que la guerra se deba a algún tipo de desacuerdo relacionado con sus carreras pasadas o futuras. Podría ser una disputa sobre derechos de imagen, sobre la interpretación de contratos, o incluso sobre quién se lleva el crédito por un éxito particular. La fama, por desgracia, a veces viene acompañada de ego y de una lucha constante por mantener la cima. Si hay dinero, poder y prestigio en juego, las rencillas son casi inevitables. También es importante considerar el factor de sus relaciones personales, aunque debemos ser cautelosos y basarnos en información contrastada. Si bien su romance con Kerem terminó, los lazos que se crean en la industria son complejos y las dinámicas personales pueden influir en las profesionales. Podría haber algún resentimiento, alguna diferencia de opinión que haya escalado a un nivel más público. O quizás, y esto es solo especulación, una de las partes se siente en desventaja en comparación con la otra y está luchando por recuperar o mantener su posición. Lo que sí está claro es que esta guerra no es algo trivial. El hecho de que la industria en shock sea el descriptor nos indica que hay mucho en juego. Podría afectar la percepción del público sobre ellos, influir en las decisiones de los productores y directores, e incluso generar un efecto dominó en el mercado de talentos turcos. Pensemos en los fans, que a menudo son muy leales y apasionados. Una división de opiniones, un apoyo a una parte sobre la otra, podría generar debates acalorados en las redes sociales y en foros. Además, no podemos olvidar el lado de las productoras y las cadenas de televisión. Para ellos, Hande y Kerem son inversiones multimillonarias. Sisur.
Una disputa importante puede que tengan que tomar partido, mediar o, en el peor de los casos, ver cómo un talento valioso se ve afectado negativamente. Esto podría traducirse en retrasos en proyectos, cancelaciones, o la necesidad de buscar reemplazos de última hora, lo que siempre implica un costo y un riesgo. Ahora, para entender mejor esta situación, es crucial que sepamos de dónde viene este titular y qué información específica lo respalda. ¿Existen declaraciones públicas, reportajes de medios especializados, o testimonios de personas cercanas a la industria? Sin esa información concreta, estamos navegando un poco a ciegas, pero la mera especulación basada en su relevancia ya nos dice que algo importante está sucediendo. Si pensamos en las trayectorias recientes de ambos, podemos notar ciertos patrones. Anne Ercel ha continuado cosechando éxitos, participando en proyectos de gran repercusión y consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado activo, explorando nuevos proyectos y buscando expandir su alcance, incluyendo producciones internacionales. Esta sana competencia, en teoría, debería impulsar la calidad y la creatividad en la industria, pero cuando cruza la línea hacia una guerra, las cosas se vuelven más complicadas. Podríamos estar ante una batalla por la exclusividad con una gran plataforma de streaming. En la era actual, las plataformas digitales son los nuevos reyes, y los contratos de exclusividad pueden ser extremadamente lucrativos y definitorios para la carrera de un actor. Si tanto Anne como Kerem estuvieran en la mira de la misma plataforma para protagonizar sus próximas grandes producciones, la competencia sería feroz. O quizás, y esto es un escenario más sutil, se trate de una guerra de percepciones. En la era de las redes sociales, la imagen pública lo es todo. Podría ser que uno de ellos esté intentando proyectar una imagen de mayor éxito, de mayor influencia o de mayor proyección internacional que el otro. Las estrategias de marketing, las apariciones públicas, las declaraciones a la prensa, todo puede ser utilizado como arma en una batalla de este tipo. Otra arista interesante a considerar es la de los agentes y representantes. Detrás de cada gran estrella hay un equipo de profesionales que trabajan incansablemente para asegurarles los mejores contratos y proyectos. Si estos equipos entran en conflicto, o si representan intereses contrapuestos, la situación puede escalar rápidamente. La competencia entre agencias por representar a los talentos más codiciados es feroz, y esto podría ser un factor subyacente en esta supuesta guerra. Lo que sí es un hecho innegable es que tanto Hande como Kerem son activos valiosos para la industria turca. Su talento, su atractivo y su alcance global les han permitido traspasar fronteras y atraer la atención de audiencias internacionales. Cualquier conflicto que amenace su estabilidad profesional o su reputación repercutiría en toda la industria. Espero que esta breve exploración de las posibles dimensiones de esta guerra de titanes les haya parecido intrigante. Nos deja con muchas preguntas en el aire y la verdad es que solo el tiempo y los futuros acontecimientos nos dirán la magnitud real de este choque. Lo que está claro es que la industria turca, tan dinámica y apasionante, siempre nos sorprende con giros inesperados. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este apasionante análisis. Como hemos podido ver, la llamada guerra de titanes entre Hande y Kerem, dentro del contexto de la industria en shock, podría abarcar desde rivalidades profesionales por proyectos jugosos hasta complejas dinámicas personales o estratégicas. Lo que queda claro es que estamos hablando de dos figuras de primer nivel cuyo cualquier tipo de confrontación genera ondas expansivas en todo el mundo del entretenimiento turco. El impacto en sus carreras, en los productores y en los propios fans es innegable, y solo el tiempo dirá cuáles serán las consecuencias definitivas de este enfrentamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está detrás de esta guerra? ¿Tienen alguna teoría o información que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, porque me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si han disfrutado de este contenido, no duden ni un segundo en demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que también son fanáticos de las series turcas y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Unirse a nuestra comunidad es fácil y les asegura estar al día con todo lo que pasa en el apasionante mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.